Realmente como iglesia lo único que queremos hacer es avanzar el reino de Dios y glorificar su nombre en todo tiempo. Entonces vamos a orar por Alex en este momento para que el Señor lo use. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos la gracia por estar aquí juntos en familia para adorar tu nombre, Señor. Señor, lo único que queremos hacer, Señor, es glorificar el nombre de Cristo, Señor, exaltarlo, porque Él se lo merece, Señor. Señor, te pido por mi hermano Alex en este tiempo, Señor, que todo lo que Él diga sea acorde de tu palabra, Señor, y que, Señor, su palabra, ese mensaje que va a dar, sea convicción en este momento para que cambie vidas en esta noche, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Buenas noches, iglesia. MCC, Miami City Church, que el Señor les bendiga. Felicidades. Felicidades en esta noche y sobre todas las cosas, la gloria sea nuestro Dios. Quiero exaltar a Dios, quiero darle la gloria al Señor. Y quiero hoy, aunque mi hermano oró para que Dios usara mi vida para traer un mensaje a la iglesia, yo quiero orar personalmente, como siempre me gusta hacerlo, para ponerme en las manos de Dios y poderles entregar el mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón, que les predicara en esta noche a todos ustedes y a todos los que forman parte especialmente de Miami City Church. Hoy el mensaje lo he titulado Una iglesia para Dios. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta ocasión. De edificar, de levantar, de plantar una iglesia para Dios. Pero primero preguntémosle y pidámosle al Señor que Él nos hable y que Él me use para que todos escuchemos su voz. ¿Les parece? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por Miami City Church. Gracias por esta amada iglesia que hoy oficialmente está, Señor, declarando y afirmando que es una iglesia para ti, que se levanta en Coral Gables y en Miami para la gloria de tu nombre. Señor, oramos que hoy tú puedas hablarnos y por eso me pongo en tus manos. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo pueda hablar por medio de mi boca y que mi humanidad, con mi debilidad y mi flaqueza, no interrumpa y no estorbe lo que tú quieres decir. Te pido que a pesar de mí tú hables, Señor, y tú puedas decir lo que tú quieres declarar y afirmar desde tu palabra en este lugar. Te pido que cada idea, Señor, que en oración y por la guía de tu palabra tú me has dado para compartir en esta noche de una manera clara y precisa, pueda ser dicha y establecida en este lugar. Te pido que de igual manera los corazones de todos los que estamos sea un terreno fértil donde sea sembrada esta palabra que tiene el poder de dar fruto no solamente en esta vida, sino para la vida eterna. Y te pido que el Espíritu Santo, una vez más, como mi hermano oraba, yo también te pido que con autoridad, con poder y con la unción que viene de Él, hable en este lugar para darte gloria a ti y para que tu iglesia sea edificada en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Quiero comenzar compartiéndoles una historia, no sé si de una historia verídica o una historia ficticia, no tengo el dato si lo fue o no, pero lo que casi estoy seguro es que muchos de ustedes la han escuchado antes, pero quiero pedirles algo por empatía con este predicador y por misericordia conmigo, haga como si la escucha por primera vez y así yo me sentiré mejor. Pero cuentan que un guía de turismo guiaba a una multitud de personas visitando la Capilla Sixtina y les mostraba todo el arte y las pinturas de Miguel Ángel que por todas partes en ese lugar se observan, y cada uno alzaba su mirada para ver la pintura y los detalles y los rasgos y la belleza que el pintor pudo plasmar e interpretar a través de su arte. Y mirando toda la riqueza que en el camino hacia ese lugar habían visto en aquel lugar, inspirado por todo aquello, el guía dijo a la multitud de turistas que la acompañaba: hoy la iglesia no necesita decir como Pedro y Juan le dijeron al paralítico: no tengo plata ni oro. Y lo digo con aire de admiración por la belleza, por el arte y por la riqueza que ostentaba aquel lugar. Pero alguien de la multitud alzó su voz y le dijo: sí, pero tampoco la iglesia como Pedro y Juan pueden decirle al paralítico: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Qué tragedia que sustituyamos el poder humano, la riqueza de los hombres, la belleza de nuestra arte por el poder de Dios y la capacidad de ser
una vasija para la gloria de nuestro Dios. Qué tristeza que la iglesia haya perdido el norte y se haya convertido en cualquier otra cosa menos en el cuerpo de Cristo. Alguien dijo, y me perdonan porque no sé exactamente, quizás algunos de ustedes me puedan luego dar el dato de quién fue el que expresó esto, pero estas palabras sí quedan registradas y las quiero mencionar en esta noche. Lo que alguien expresó acerca de la iglesia, diciendo lo siguiente: mientras que en Jerusalén la iglesia comenzó como un movimiento, en Europa se volvió una institución, y luego aquí en América tan solo es una empresa. Por eso cuando una iglesia nace y cuando una iglesia surge con la motivación de exaltar a Cristo y de proclamarlo en la ciudad, los que servimos al Señor nos llenamos de emoción y nos llenamos de santa expectativa, porque decimos: Dios mío, aquí hay una nueva oportunidad de retomar el curso de la historia de la iglesia y de no diluirnos en los modelos humanos, sino de poder ser lo que tú dijiste que tu iglesia sería: el cuerpo de Cristo en la tierra, la familia de Dios entre los hombres, y que fuera también tan poderosa que las puertas de la muerte no prevalezcan contra ella. Hoy tengo la expectativa santa en mi corazón de que MCC pueda ser esa clase de iglesia para el Señor. Amén. Conozco personalmente a su pastor. He podido conocer su familia a través de él, al compartir con él. Lo he podido tener en mi iglesia predicando, y sé que en su corazón hay un deseo genuino y sincero de poder servir a Cristo para la gloria de su nombre. Puedo ver en el liderazgo que le acompaña y en los hermanos que participan de esta congregación naciente que el deseo es de ser una iglesia para Dios. Por eso, mientras oraba y recibía esta invitación, le decía: Señor, ¿qué tú quieres que yo hable a esta hermosa congregación? Y este fue el mensaje que Dios me dio: háblales de ser una iglesia para mí. Y por eso quiero ir a la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo, a quien encargó como delegado apostólico que sobrevea y que cuide y que guíe a la congregación de Éfeso, donde Pablo había sembrado tanto. Y mientras le escribe, está hablando acerca precisamente de la iglesia en el capítulo 3, versículos 14 y 15, como acabo de mencionar. Y esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que dice la palabra: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas para que sin mi retraso sepas cómo deben comportarse las personas, los creyentes, en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Leo una versión diferente a la que la mayoría estamos acostumbrados a leer. Leo la traducción viviente porque usa expresiones que yo quiero resaltar en esta noche. Usa expresiones en plural, hablando de cuerpo, hablando de iglesia, como la suma de muchos creyentes unidos en una misma fe y para un mismo propósito. Y por eso quise leer esta versión. Y obviamente usa expresiones que pueden ser más claras para que nosotros entendamos el propósito de la iglesia y así saber cómo ser una iglesia para Dios. Y creo que hay tres cosas que en este pasaje y estos dos versículos resaltan, y ustedes tienen en pantalla, vi que tenían las notas del mensaje, así que me están haciendo el favor de que acorte el mensaje como una invitación a predicar rápido. De todas maneras ya ellos saben de lo que tú vas a hablar, pero no obstante voy a hacer caso omiso y voy a hablar como si ustedes no lo estuvieran viendo y lo tuvieran en sus programas. Oh, gracias, pastor. Gracias por estar bien preparado y hacerlo todo bien. Pero lo primero que quiero destacar, que para ser una iglesia para Dios tenemos que entender que la iglesia es la familia de Dios. Y lo voy a decir una vez más: la iglesia es la familia de Dios. La iglesia está constituida y está instituida, pero no es una institución solamente. La iglesia es sobre todas las cosas la familia de Dios. Amén. Y eso pone al Dios de esta familia en primer lugar. Eso habla que el padre de esta familia y el Señor de esta casa es Él, Dios. Pero esto también habla de que nosotros, los creyentes, somos mucho más que consumidores de la fe, participantes de un programa, o creyentes que cada domingo o cada semana se sientan en las bancas de una iglesia para escuchar a un predicador.
Esto habla de que la iglesia, por encima de todas las cosas, tiene que tener el carácter y la identidad de una familia. Y eso es precisamente lo primero que quiero destacar en relación con esta verdad de que la iglesia, para ser una iglesia para Dios, debe ser familia de Dios. Es que esto implica tener una identidad. Cuando hablamos de una familia, hablamos de un conjunto de personas que se identifican, que conviven, que viven bajo un mismo techo y que por lo tanto se parecen como hablan, viven similarmente, son diferentes a los demás. Alguien puede quizás afirmar esto que estoy diciendo, apoyar lo que estoy diciendo con un contundente amén. Porque estoy diciendo que la iglesia es mucho más que una institución. La iglesia es la familia de Dios y eso nos identifica a los unos con los otros. Amén. Qué lindo será que en los próximos meses, años que vienen por delante, esta iglesia se caracterice no solamente por la familiaridad, sino por el criterio, el concepto y la capacidad de conocer que Dios los creó y Dios los levantó en este sector de la ciudad para ser una familia. Que cada uno entienda que cuando uno está en dolor, el otro también se duele. De que cuando uno se alegra, el otro también se alegra. De que puedan llamarse por el nombre, conocer sus necesidades, levantarse en oración y caminar juntos hasta que Cristo venga por ustedes y por todos nosotros. Una familia convive. Y en la convivencia hay roces. En la convivencia hay etapas que, como dice un pastor norteamericano, él se llama Ralph Neighbor, vive en Texas. Y Ralph Neighbor, que escribe mucho acerca de grupos pequeños, cuando habla de las dinámicas de los grupos pequeños, y eso lo podemos traspolar a la iglesia en general, él dice que todos en nuestra convivencia vivimos una dinámica relacional interesante. Y él llama la primera etapa la luna de miel. Es cuando nos conocemos, cuando entramos a la iglesia, cuando nace una iglesia nueva, Pastor Darwin, cuando la gente está animada por lo que comienza. Esa es la luna de miel. Todo es lindo, el pastor es perfecto, la esposa ni se diga, el bebé recién nacido. ¡Qué belleza de niño! Los hermanos de la iglesia bajaron del cielo, son ángeles. Pero dice el doctor Ralph Neighbor, esa etapa de la luna de miel luego es acompañada por una etapa de madurez, de conflicto, de roce, de conocer que el pastor perfecto también tiene defectos, que la esposa y la congregación que bajó del cielo, aunque son de Dios y también tienen rasgos del cielo, son humanos y son de la tierra. Y en esa etapa de madurez es donde aprendemos a convivir. Donde increíblemente se construye la identidad de la iglesia. Y luego viene la etapa de perseverar. Y es donde tenemos la capacidad de ya ser maduros, como para decir, te conozco con tus virtudes y te conozco con tus defectos, pero quiero convivir contigo porque entiendo que en este lugar hacemos familia para Dios. Amén. Qué distinta sería la cultura evangélica y eclesiástica de esta ciudad si todos los creyentes de Miami entendieran esta verdad, que cuando Dios nos pone en la iglesia local, que es la más mencionada en la Biblia, la iglesia en mayúscula, global, invisible en el mundo entero, qué belleza, pero por sobre todas las cosas, la iglesia local en minúscula es la que expresa y revela a esa que nadie ve, que está regada por el mundo entero y se vuelve real, aterrizable, donde convivimos, donde nos conocemos, donde nos llamamos por el nombre, donde sé tu necesidad, tus logros, tus victorias, tus pruebas, tus luchas, y tú conoces las mías, donde conocemos nuestros defectos y tenemos nuestros roces interpersonales, pero hemos aprendido a madurar en Cristo como para darnos el brazo y continuar adelante. Y cuando tenemos esa dinámica de familia, la iglesia es poderosa. Amén. En una familia no solamente se convive, en una familia también se perdona. Pensemos en la familia natural, una familia que lleva un mismo apellido, que tiene un nombre, que tiene un trasfondo común, que ha creado hogar, que convive. Hay momentos en que los hermanos se pelean, en que los padres se disgustan, en que padres con sus hijos no piensan igual, pero ahí hay una bendición en el hogar, hay una estabilidad, una salud familiar cuando papá sabe perdonar a sus hijos, inclusive cuando los hijos saben perdonar a los padres, y los hermanos de igual manera se perdonan unos a otros. Qué hermoso cuando en la iglesia el liderazgo es maduro para perdonar a los miembros y los miembros son igual de maduros para perdonar a sus líderes. Qué hermoso cuando los hermanos pueden tener diferencias en el proceso de la vida cristiana, pero el Espíritu Santo los guíe a perdonarse, a amarse, a respetarse y a honrarse hasta que Cristo
venga. O ellos, cada uno individualmente, o todos individualmente nos vayamos con el Señor. Eso es ser familia. Esa es la utopía de la fe, pudiéramos decir. Porque en la realidad lo hemos perdido. Nos hemos vuelto tan conflictivos como creyentes que ya no sabemos convivir ni con nosotros mismos. Y cuentan que en una ocasión encontraron a un náufrago en una isla. Y los que lo descubrieron en aquel lugar se dieron cuenta de que el hombre era muy espiritual, muy creyente, muy cristiano, porque había construido inclusive un edificio para adorar a Dios y reunir la iglesia, que era el sol. Pero se dieron cuenta, explorando la isla, que en el otro extremo había otro edificio similar, con la apariencia de un lugar de reunión para la iglesia, y le dijeron: ¿sabe? Creemos que en esta isla hay más habitantes. Y él les dijo: no. Llevo el tiempo suficiente aquí para saber que soy la única persona que vive en esta isla. Le dijeron: pero ¿cómo es posible? Si en el otro extremo hay un edificio similar donde también hay una iglesia y parece ser que hay personas que se reúnen allí. Y dicen: no, es que cuando yo me molesto conmigo aquí, me voy para la otra iglesia. Y a algunos nos pasa eso. No podemos ni convivir con nosotros mismos. Pero una iglesia que tiene identidad, porque es familia, que convive en la realidad de la familia de la fe, que perdona como una familia lo sabe hacer, es una iglesia que ha determinado y ha decidido permanecer. Y esa palabra tiene que levantarse como un estandarte de los cristianos. Esa gente no solamente cree en el mismo Dios, sirve al mismo Señor y espera a su Salvador. Esa gente permanece en la fe y permanece en el uno al lado del otro, conociéndose hasta los peores defectos, pero se aman como nadie lo hace. Así decían de la primera iglesia: vean cómo se aman, que el mundo alrededor nuestro pueda decir: vean a MCC, Miami City Church, se ama como ninguna otra iglesia. Cristo está en medio de ellos. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Es un reto el que Dios les pide que les haga. Y no es un reto a su pastor ni a sus líderes, porque ellos van a permanecer. Es un reto a cada uno que hoy dice: yo pertenezco a esta iglesia, que lo pueda decir cuando cumplan su primera década, o cuando pasen 20 años. En una ocasión hablaba con un hermano, se congregó por un tiempo en nuestra iglesia hace muchos años, cuando comenzábamos nosotros, y venía todo entusiasmado en nuestra iglesia. Y en ese momento yo era el mejor pastor, el perfecto, que no tenía defecto en ninguna clase, pero ella venía de 2 o 3 iglesias anteriores. Y recuerdo que lo primero que le dije fue: mira, sabes, todavía no sabes de la pata que yo cogí, todavía no conoces mis defectos, y a lo mejor te va a pasar en el camino como te pasó en tus 2 o 3 iglesias anteriores. Te vas a terminar decepcionado y te vas a terminar bien. Y recuerdo la emoción de aquel hombre decirme: jamás. ¿Se recuerdan a Pedro? Aunque todos te negaren, yo no lo haré. Yo debía haberle dicho al hermano en ese momento: apártate de mí, Satanás. Pero por respeto no lo hice. Pasó el tiempo y comenzó a decepcionarse de los hermanos, del líder fulano, del líder mengano. Y recuerdo que él tenía un niño pequeño que era el hijo de su nuevo matrimonio. Tenía otros hijos que ya no estaban en el Señor por todos los fracasos que había vivido la familia, que se había destruido, y este pequeño niño que ahora Dios les había regalado. Yo recuerdo que tu hijo tiene el privilegio de estar creciendo en una familia, tu hijo tiene el privilegio de conocer a otros niños y de poder convertirse en un adolescente en la misma iglesia, un joven en la misma congregación. Pero si tomas la decisión de salir por la puerta de ese edificio, te irá bien, es un hijo de Dios, pero lo más probable es que lo vuelvas a hacer en la próxima iglesia, y lo vuelvas a hacer en la próxima iglesia, y cuando lo vuelvas a hacer en la próxima iglesia, tu hijo será lo suficientemente adulto como para decir: no quiero seguirte a ti ni a tu Dios. Como dijo un hombre en la Biblia: no soy profeta ni hijo de profeta, pero eso es exactamente lo que sucedió. Por la sencilla razón de que hay creyentes que son profundos en su amor por Dios, pero no son profundos en su amor por sus hermanos. Y mis hermanos, esa dicotomía entre el profundo amor al Señor y el profundo amor que no le tengo a mis hermanos muestra la carencia de espiritualidad que el cristianismo moderno tiene. Tenemos que aprender a ser una familia
para Dios. Amén. Miami City Church, si van a levantar una iglesia para Dios, por favor, que como la Escritura dice, que esta sea la familia de Dios, donde se convive, donde se perdona y donde se permanece. Y pastor, nunca te enojes ni contigo mismo, para que no te vayas a la iglesia de la esquina. Ya me dijeron que anduviste por la sinagoga y no te fue bien. En segundo lugar, si queremos levantar una iglesia para Dios, seamos una iglesia que entiende que somos pertenencia divina. Le pertenecemos a Dios. Usted lo quiere decir conmigo en esta noche como un gran coro, sin ensayarlo, pero vamos a intentarlo. Somos pertenencia divina. Dígalo conmigo. Somos pertenencia divina. La iglesia le pertenece a Jesucristo. La iglesia fue comprada por precio de sangre. La iglesia fue establecida por Él en la cruz del Calvario. La iglesia fue empoderada por el Espíritu Santo el día de Pentecostés. La iglesia no le pertenece a ningún hombre, le pertenece al Señor Jesucristo, el Dios y Señor de la iglesia. Diga amén, por favor, si lo cree. Por eso la iglesia no es una empresa que manejan hombres, aunque tiene que estar organizada, constituida, legalizada, aunque tiene que tener esa legalidad y esa identidad jurídica, aunque tiene que estar reconocida frente a los hombres, aunque tiene que tener todas sus finanzas en orden, aunque tiene que manejarse de una manera bien establecida. Por encima de todo eso, tenemos que responder a la voz del cielo y a la voz de nuestro Dios. Somos pertenencia de Dios. Amén. Aunque la iglesia tiene un liderazgo, no es el liderazgo el que toma la última palabra. Aunque la iglesia tenga voz y voto, no es la voz y voto de la iglesia la que determina lo que la iglesia debe ser. Tenemos que ser lo suficientemente humildes como para que en la dirección de Dios, en medio de su pueblo y por medio de sus líderes, sea Dios estableciendo la última palabra para su iglesia, porque la iglesia le pertenece al Señor y Dios de la familia de Dios, que es la iglesia. ¿Alguien puede decir amén? Pablo hace dos declaraciones. Dice, esta es la familia de Dios. Y luego también dice, esta es la iglesia de Dios. Esta es la eclesía, esta es la asamblea que Él llamó aparte, esta es la gente que Él llenó con su espíritu. Estos son los que marcan la diferencia, los que no quita del mundo, los que guarda del mal. Estos son los que se separan para vivir para Él, para luego salir en la semana a influenciar al mundo con su fe. Y la iglesia es pertenencia divina porque Dios simplemente, sencillamente, la creó. Fuimos creados por Él. Y respondemos a quien nos creó. Es como este universo y este planeta en el que vivimos. No importa si los científicos lo quieren reconocer, si los ateos lo niegan. La realidad es que este universo y este planeta responden a la voz de su creador todos los días de su existencia. Y de la misma manera, y aún de una forma aún más sublime, la iglesia responde a la voz de quien lo creó. Independientemente de que algunas expresiones del cuerpo de Cristo parecieran responder a sus líderes y a quienes intentan gobernar a la iglesia sin ser Dios, pretendiéndolo. Dios sigue siendo el dueño absoluto de su iglesia. Vivamos para que eso sea una realidad. No solamente la creó, Él la sostiene. Él sostiene su iglesia. Es por su iglesia que hoy, por su sostén, debo decir que hoy llegamos a este momento y decimos, oficialmente se está lanzando Miami City Church. Pero no solamente estamos viendo el lanzamiento, estamos expectando y viendo por la fe y la esperanza de nuestra fe lo que será esta iglesia que se sostiene en el Dios que la estableció, la llamó y la creó. Él la sostiene y Él la sostendrá. Amén. Nosotros oraremos, nosotros creeremos, nosotros proclamaremos como iglesia en todo lugar, y desde este lugar su liderazgo, sus pastores proclamarán, orarán, edificarán a la iglesia haciendo equipo con el Espíritu Santo, pero Él es quien sostiene la iglesia. Y no solamente la sostiene, Dios la edifica. ¿Y saben de qué manera lo hace? Me encanta la forma coloquial y pintoresca en que Pedro en su carta lo dice. Hablando de nosotros, cada creyente, como construyendo y edificando
con nuestra propia vida un edificio para Dios. Y nos llaman piedras vivas, que se están edificando, siendo sostenidas por Cristo, la piedra principal, la piedra angular que sostiene todo el edificio. ¡Qué belleza! Sí. Jesús es el fundamento, Jesús es la piedra angular. Pero luego nosotros, con nuestros llamados, con nuestros dones dados por el Espíritu Santo, con nuestro trasfondo de vida, con todo lo que hemos vivido hasta este momento, con todas nuestras experiencias naturales y espirituales, nos convertimos a Cristo. Él puso su Espíritu Santo en nosotros, nos unió a su iglesia y ahora nos llaman piedras vivas, ladrillos vivos con los cuales está construyendo su iglesia para la gloria de su nombre. Así Él edifica su iglesia. Me encantaría que hoy usted levantara su mano arriba y pudiera hacer esta afirmación conmigo en este lugar. Aquellos que sean cuerpo de Cristo en este lugar, aquellos que seamos iglesia, independientemente de que te congregues en otro lugar, pero aquí está ahora la iglesia global, la iglesia expresada en todas sus manifestaciones, que puedas levantar tu mano arriba y decir estas palabras: soy una piedra viva con la que mi Señor está edificando su iglesia para la gloria de su nombre. ¿Se atreve a decirlo conmigo? Soy una piedra viva con la que Dios está edificando su iglesia para la gloria de su nombre. ¡Qué bendito privilegio! ¡Qué bendito privilegio! Que Dios decidiera crear, sostener su iglesia, pero edificarla por medio de nosotros y para la gloria de su nombre. Eso es un milagro. Pero Dios no solamente ha constituido una familia y una iglesia que le pertenece. El texto dice algo más. Y esto es lo tercero que quiero destacar: que la iglesia es el soporte de la verdad. Y si usted vio bien, llegamos al tercer punto y estamos aterrizando el mensaje. Alguien debiera celebrar, porque el predicador está a punto de terminar. La iglesia es el soporte de la verdad. Mire cómo dice la palabra. La versión del 60 dice columna y baluarte de la verdad. La versión que leí dice columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la estructura donde la verdad habita, reside, se expresa y es proclamada. Amén. Gloria a Dios. Yo crecí en Cuba. El acento me delata. Pero en la casa donde yo crecí, viví 22 años de mi vida. Una casa que fue construida al final del siglo XIX. No crean que yo nací en ese siglo. Yo llegué a vivir en esa casa en el siglo XX. Se pueden imaginar que era una casa vieja. En algún momento tuvimos que reconstruirla. Y mi padre buscó un arquitecto y buscó las personas que podían hacer el trabajo. Y lo primero que le dijeron eran los expertos: es que no podemos hacer nada para reconstruir esta estructura si primero no replanteamos esta casa, no volvemos a poner el fundamento y levantamos nuevas columnas. Porque la nueva estructura va a hacer que se venga abajo la vieja. Por eso es muy importante que el fundamento sea replanteado y que las columnas sean establecidas. Porque si iba a poner un techo con una carga aún más fuerte y la estructura no lo iba a poder sostener, pero es necesario un buen fundamento y nuevas columnas para que sostuvieran la nueva estructura. ¿Sabe lo que dice aquí? Que la verdad de Dios ha encontrado una estructura donde vivir y una estructura desde donde proclamarse y desde donde revelarse, y es la iglesia. Escúcheme, no es el Capitolio de los Estados Unidos, no es la Casa Blanca, no es el gobierno de ninguna nación, no es el gobierno de las naciones europeas o la Unión Europea, no es ninguna fuerza de poder humana, es la iglesia la que es columna y baluarte, fundamento de la verdad. Es la iglesia la que contiene, la que celebra, la que vive y la que expresa la verdad. ¿Usted me está escuchando? Por lo tanto, no son las noticias las que dictarán cómo vivimos. Es la verdad la que creímos, la que dictará cómo nosotros viviremos. Pero no solamente eso, vamos a afectar a este mundo que responde a falsas verdades con la verdad de Jesucristo que nosotros sostenemos y que en nosotros habita. MCC existe para ser columna y fundamento de la verdad. Y eso quiere decir que esta es la estructura donde la verdad reside. No el edificio, sino la gente, que cuando se reúne en este edificio, o se reunirá en una casa,
o se reunirán en un parque, o se unan ahí en medio de ustedes, la verdad, que es mucho más que una idea, un concepto, una filosofía, es una persona y se llama Jesucristo, va a habitar y a expresarse en medio de nosotros por medio de su palabra, por medio de la cual somos santificados con ella, porque tu palabra, dijo Jesús, es la verdad. La verdad que es una persona que se revela a través de su palabra, las escrituras, y así somos todos edificados. Y si vamos a proclamar una verdad, el texto nos invita a que por encima de ninguna otra nosotros levantemos esta bandera de la verdad, que el versículo 16 de 1 Timoteo 3 afirma, proclama, también declara. Dice así la Biblia: sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que se nos reveló, que no se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. ¿Alguien celebra esto? Porque dicen los que saben que en este momento Pablo está incluyendo una canción de la primera iglesia, de la iglesia del Nuevo Testamento, en las páginas de su carta a Timoteo. Y comienza a escribir la letra de esa canción que algunos se atreven a decir que el mismo apóstol compuso para Dios. Qué lindo sería que hoy nos imagináramos que ahora le está expresando su alabanza a Dios de acuerdo en lo que cree y en lo que proclama. Y esto dice, sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que se nos reveló, que no se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu y luego Él fue presentado a los ángeles, fue anunciado a las naciones y gente de todo el mundo creyó en Él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. En otra versión dice así: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Si vamos a sostener, a revelar y a proclamar una verdad, debe ser esta, que el mismo pasaje nos invita a cantar y a declarar con firmeza: Cristo, el Hijo de Dios, coexistente con el Padre y con el Espíritu, eterno junto con el Padre y el Espíritu Santo, se encarnó en el vientre de María, nació como hombre, vivió como hombre y murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Él, manifestado como hombre, fue justificado por el Espíritu, fue visto y testificado por los ángeles, fue proclamado y lo sigue siendo entre las naciones, y luego de ser creído en el mundo, fue recibido en la gloria y muy pronto regresará. Muy pronto regresará. Y nosotros tenemos que sostener eso. ¿Sabe por qué? Porque hoy todo el mundo cree en Dios. Pero cuando usted le dice en Jesucristo, fantástico, increíble, ser humano increíble. No, pero espérate, Él es mucho más. Él es el Hijo de Dios, lo cual significa que es Dios que se encarnó, que nació de una mujer, siendo completamente Dios, siendo completamente hombre, y fue sin pecado, que fue tentado como nosotros, y luego fue crucificado sin merecer estar en una cruz. ¿Sabes por qué? Porque fue crucificado por ti, porque tú y yo somos pecadores. La gente dice, aguanta. Me encanta Dios y la figura de Jesucristo humanizada, pero no ese Cristo que me estás presentando. Es ahí donde se parte la naranja, es ahí donde se divide la verdad de la mentira. Cuando Cristo crucificado, encarnado, partido y molido por nosotros es proclamado, la gente toma una posición, y ahí es donde sabemos quién está siendo tocado por el Señor para creer. No tenemos que aguar el mensaje ni suavizar la verdad para tener muchos adeptos en nuestras iglesias. Sencillamente proclamar la verdad para que aquellos que son sensibilizados, convencidos por el Espíritu Santo, respondan a este evangelio que tiene como centro a una persona, Jesucristo. Amén. Así que si me pidieras que cerrara con alguna frase en este mensaje, con la intención de definir la iglesia, diría cosas como la siguiente: la iglesia, como Dios la diseñó, es una maravilla. Tal vez no como nosotros la hemos convertido, pero lo que nosotros la hemos convertido, pero como Dios la diseñó, la iglesia, diga conmigo, es una maravilla. Dígalo, es una maravilla. La iglesia es una belleza. La iglesia del Nuevo Testamento, la que nos llama el Señor a edificar, es una maravilla. Pero diría también que la iglesia
como nunca antes es necesaria en este mundo. Que no hay nadie más, ni nada más, que pueda ofrecerle a este mundo lo que Jesucristo, por medio de la iglesia, ofrece. ¿Sabe cómo lo expresó Pablo en Colosenses 1:27? Él dice: es Cristo en ustedes, en nosotros, la esperanza de gloria. Y esta es la belleza, que Cristo es la esperanza, pero Él nos hace participantes de nosotros para revelar su esperanza desde nosotros y en nosotros para ser conocido en el mundo. Qué tremendo milagro que gente tan humana y tan débil sea usada por el Dios tan grande y tan perfecto para ser revelado y para ser proclamado. Amén. Aleluya. Diría también que la iglesia es el lugar propicio para cuidar, para nutrir y para desarrollar la fe y la vida de cualquier persona. Pastor, vas a tener muchas tentaciones. El pastor Justin, que está por ahí también, el liderazgo, muchas tentaciones de la iglesia ser popular, de la iglesia ser influyente, de la iglesia, no sé, usemos cualquier palabra. ¿Cómo hacemos para que este lugar se llene? ¿Cómo hacemos para que este lugar nunca se vacíe? ¿Cómo hacemos para que las finanzas crezcan? Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es formar a Cristo en cada persona, es que Él sea formado en cada uno. Y a lo mejor a veces va a costar que mucha gente no se siente en estos bancos, pero los pocos o los muchos que se sentarán, que puedan escuchar un mensaje que transforma su vida. Comprométete con eso, comprométanse con eso, y al final Él recibirá la gloria, porque Él no está buscando templos llenos, pero corazones transformados. Sí los está buscando para la gloria de su nombre. Diría también que la iglesia es el medio que Dios usa para revelarse a sí mismo en esta realidad natural. Dios invisible, Dios trascendente, Dios sobrenatural, haciéndose cercano, haciéndose palpable, siendo revelado por medio de nosotros. Y eso sencillamente es un milagro. Cuando me miro a mí mismo, cuando veo mi humanidad, cuando descubro nuevos defectos en lugar de superarlos, cuando me doy cuenta de que soy un insignificante ser humano, pero que la gloria de Dios vive en mí. Cuando te miro a ti, mi hermano, que ahora me estás juzgando, y digo: eres igualito a mí, con defectos, con debilidades, con flaquezas, pero veo a Cristo en ti. Amén. Veo al Señor en tu vida. Cuando veo que alguien se para aquí y canta para la gloria de Dios, veo estas voces que son aquí expresadas, estos instrumentos, y puedo también, sin conocerlos, decir: ellos tienen defectos como yo, pero qué hermoso Cristo revelado en ellos. Digo, esto de ser iglesia es un milagro que revela a un Dios eterno y poderoso. Y eso quiero proclamar. La iglesia, que es construida para Dios y en Dios, es un milagro. La iglesia es un milagro, porque es Dios viviendo en nosotros y revelándose por medio de nosotros, a pesar de nosotros. Es Dios viviendo en nosotros, revelándose por medio de nosotros, a pesar de nosotros. Y eso a mí me arranca una aleluya. Eso a mí me arranca una alabanza. Eso a mí me arranca todos los días de mi vida, el ponerme de rodillas y darle un grito de alabanza a mi Dios en lo íntimo, donde nadie me ve, pero donde Él sí. Y decirle: Padre, gracias, como decía Justin en esta noche, porque tú todos los días nos tienes por fiel, poniéndonos en el ministerio. Y eso, mis hermanos, no es exclusivo de pastores. Eso nos incluye a todos, porque todos los días tenemos un ministerio en esta ciudad donde Dios, teniéndonos por fieles, nos está usando a todos para la bendición de Miami y lo último de la tierra. Insisto, la iglesia que Él diseñó es una maravilla. ¿Alguien puede decirlo conmigo? La iglesia que Él diseñó es una maravilla. Sencillo. No se aparten de esto. Determinen todos los días de su vida, cuando hagan sus reevaluaciones, cuando miren todo lo que ocurra de hoy en adelante y mañana en el futuro, miren hacia atrás a este momento. Pregúntense: ¿todavía seguimos siendo una familia de Dios? La familia de Dios. ¿Todavía en este lugar construimos identidad? ¿Convivimos juntos? ¿Nos perdonamos unos a otros y permanecemos? También pregúntense en el futuro: ¿todavía somos una iglesia que le pertenece a Dios? No a hombres, no a estructuras, no a comités, no a criterios, no a tradiciones, a Dios y a su palabra. Y también en el futuro, cuando se reevalúen, pregúntense si continúan siendo el soporte de la verdad, si son la columna y el fundamento de la verdad. Y si la respuesta a esas tres preguntas es un rotundo sí, valdrá la pena
que hoy estemos en este lugar diciendo felicidades NCC, porque esa es la razón por la que una iglesia surge y una nueva iglesia nace, para formar y edificar una iglesia para Dios. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea el honor y la alabanza en medio de su iglesia, y que Él todos los días sea exaltado por medio de ustedes, mis queridos hermanos, y por medio de todos nosotros, en todas las expresiones de su cuerpo, en esta ciudad y en el mundo entero. ¿Qué tal si oramos? Le pido que se ponga de pie un momentito, vamos a levantar una oración y de esta manera entregar este mensaje y entregar este lugar al pastor para que entonces podamos continuar o concluir el servicio de esta noche. Oramos. Padre, tu palabra nos ha hablado en esta noche y nos hacemos responsables frente a ti y frente a tu iglesia de vivirla, Señor, hasta que tú vengas. Yo te pido, Señor, que esta generación, la cual nos ha tocado hoy vivir, que hemos tomado el legado de generaciones anteriores, que pagaron el precio y supieron ser iglesia a tu manera y según tu diseño, que supieron ser familia, tu familia, y convivir los unos con los otros independientemente de nuestra humanidad. Que así como nosotros hemos recibido el legado de los que supieron ser la iglesia tuya, Señor, y de los que con compromiso fueron columna y baluarte de la verdad. Así te pedimos que hoy MCC y todas las expresiones de tu iglesia que se encuentran aquí en esta noche podamos ser una iglesia para la gloria de tu nombre. No permitas que nuestra humanidad, nuestro corazón, se interponga en el propósito que tu Espíritu Santo tiene con nosotros, sino que por el contrario, cada uno de nosotros con un corazón sensible, humilde y rendido, podamos ponernos en tus manos para la gloria de tu nombre.